¿Qué tal? Son las 10 en punto de la mañana, tiempo de la tertulia de actualidad. Hoy vamos a hablar del abaratamiento de las hipotecas, del oro como valor refugio y de las penas de cárcel para los acusados de prostitución infantil. Quédense con nosotros y también, Tati, con nuestros invitados. Claro que ya están aquí preparados para darlo todo, como siempre en esta tertulia de la tele. Frank Cole, buenos días. Muy buenos días, Tati. Bienvenido. Lola Pérez, muchas gracias. buenos días. Buenos días. Ahora nos vas a explicar en un ratito por qué tu nombre, que no es un error del rótulo, es Lola, ¿no? Con dos O's en vez de con una. Ahora lo explicamos. Jerónimo Jover, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar, Nacho, vamos a empezar con este tema de las hipotecas, el dificilísimo acceso a la vivienda, sobre todo los jóvenes que tienen 30 años, están en casa de los padres porque no se pueden ir a ningún sitio. Pues es un problemón y vamos a empezar con una imagen que yo creo que escenifica perfectamente este problema. La policía cargaba ayer contra los manifestantes en el primer día de la Feria Inmobiliaria de District de Barcelona. Entidades que defienden el acceso a la vivienda protestaban contra el inicio de esa cita en la que participan también fondos de inversión. Muchos se preguntan también cuál es el mejor momento para comprar una casa. Vamos a preguntárselo al economista Gonzalo Bernardos. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver si podemos tenerlo en imagen. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues por lo menos te escuchamos, Bernardo. Ahí está. Señor Bernardos, por lo menos le escuchamos, ahora le vemos. Bueno, ahora que están bajando los tipos de interés y se abaratan las hipotecas, ¿es el momento de comprar una casa o hay que esperar hasta que bajen más? El momento de comprar una casa es cuando las transacciones bajan y los precios también lo hacen. Cuando te encuentras que estamos en pleno boom inmobiliario, pues bueno, si has llegado tarde, cómpralo hoy antes que mañana. Pero ya te digo, hay muchas personas que van a llegar tarde porque el mercado está al rojo vivo, está como lo recordamos algunos en 2004, y con la perspectiva de que el año que viene los precios suban más del 10% en vivienda usada, más del 15% en vivienda nueva y las transacciones lleguen a superar las 800.000. Bueno, son cifras que yo creo que pocas veces hemos visto, salvo en el boom inmobiliario de 2007-2008. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención de su intervención el otro día, de su visita a Murcia. Dijo en un foro que las hipotecas a tipo fijo van a caer hasta el 2% de interés. Sí, pero ojo, no van a caer para todo el mundo, ¿eh? Porque el banco necesita seguridad. Y si tú le das una seguridad, porque dedicas, por ejemplo, el 27, 28, 30% de lo que tú ganas a pagar la cuota hipotecaria y además le contratas varios productos, es muy probable que puedas conseguir a final de año el 2%. Ajá. Ahora, si tú vas al banco de toda la vida, este que te tiene perfectamente calado y que el que te atiende es un magnífico psicólogo y te sabe todas tus debilidades, no te va a dar el 2%, te va a dar bastante más. Pero aquí lo que nos encontramos es que hay una parte de la población española que es masoquista. Dice, ese banco que tan mal me ha tratado y que estoy tan descontento, vuelvo a ir a él para que me la vuelva a jugar. Mira, yo soy partidario de coger y no tratar con un operador única y exclusivamente. Primero, no hay que casarse con ningún banco, entiendo. Si uno le hace mucha ilusión, coge y va al banco de toda la vida. Pero, ojo, normalmente no le dará una gran hipoteca. Para que le dé una gran hipoteca, entendiendo por tal a un tipo de interés muy bajo, tiene que ser un cliente fenomenal. Si no es un cliente fenomenal, no. Entonces, hay otros operadores en el mercado, como por ejemplo son los operadores virtuales, es decir, en este caso, nuevas plataformas hipotecarias que te cogen y que te tratan como si fueras un cliente al mayor, aunque tú solo vayas a querer una hipoteca. Estos van a coger y te van a dar mejores hipotecas. Tienen mejores hipotecas que las agencias bancarias de toda la vida. Bueno. Ahora,
te has de espabilar y has de coger, y por ejemplo, también puedes ir a un broker hipotecario de los tradicionales, que seguramente será más caro que los demás, pero te dará una hipoteca al 100%. Y será más caro que los demás porque te cobrará por esa hipoteca entre 3.000 y 6.000 euros. Pero jamás de los jamases te recurras única y exclusivamente al banco de toda la vida. Ajá. Porque es el que mejor que te conoce y el que más te hará pagar. No es algo en contra de las personas que están en las oficinas bancarias lo que estoy diciendo, sino es algo a favor, porque son fantásticos para la entidad financiera, pero no tan buenos para los clientes. Claro, pues bueno, pues nos acaba de dar un buenísimo consejo, sobre todo para la gente que está pensando ahora mismo en comprarse una vivienda. Con todo esto que nos ha dicho, al parecer muchas veces la gente entiende que pueden ser cifras y datos y tendencias contradictorias. Yo le quiero preguntar, ¿los jóvenes murcianos que quieren acceder a una vivienda tienen motivos para el optimismo o todo lo contrario? En primer lugar, depende del nivel de vida que lleven. Porque, mira, a todo el mundo, no solo en la década actual, sino hace 10, 15, 30 años, nos hubiera encantado que conociéramos a una chica en la discoteca e irnos a vivir con ella a los 3 meses. Pero no lo hacíamos. Al no hacerlo, y si la relación fructificaba, ella estaba en su casa, yo en la mía, y íbamos ahorrando. Y a partir de aquí, a los 2, 3 o 4 años, teníamos el ahorro necesario para financiar lo que no nos financiaba el banco y comprar una vivienda. Hoy no. Hoy tú te vas a los 3 meses a vivir con una chica, si sale mal te vas a vivir con otra, no hay problema, y además te lo pasas pipa. Haces grandes viajes, vas a buenos restaurantes, fin de semana sí, fin de semana no, también sales, y claro, no te llega. Claro. Entonces nos encontramos con un drama, y el drama principal es que la mayoría no ahorra. Entonces, cuando la mayoría no ahorra, a partir de aquí la sociedad se divide en 2 partes. Una parte que son los que tienen padres con dinero y los que no tienen padres con dinero. Los que tienen padres con dinero van, y cada vez se está viendo más, y lo atestiguan los promotores que venden viviendas nuevas, de que hay préstamos de padre a hijo, que por cierto no tienen por qué ser donaciones, también pueden ser a un tipo de interés cero, y esos préstamos los devuelve el hijo en una fecha determinada, y que no tiene por qué devolverlos mes a mes, sino puede devolverlo al final del periodo del préstamo. O, por ejemplo, hay compras conjuntas. Compra un hijo y una madre. La madre da el 30% que no le financia el banco, y el hijo lo único que se dedica es a pagar la cuota hipotecaria. Porque el gran drama que pasa en la actualidad es que el precio del alquiler está en máximos históricos en las 52 capitales del país. Y lo que nos encontramos es que es más barato pagar una cuota hipotecaria por la misma vivienda que pagar un alquiler. Y no obstante, Murcia es de los mejores sitios, porque las viviendas están comparativamente baratas y el alquiler, en términos reales, descontando la inflación, en los últimos 10 años solo ha subido un 32%. Porque, por ejemplo, en Palma y en Valencia ha subido más del 95%, y en el conjunto de España, en esos 10 años, 57,4%. En definitiva, aunque los jóvenes murcianos no se lo crean, son de los que mejor están. Y sobre todo, para comprar una vivienda se necesita un esfuerzo que se llama ahorro, ahorro y ahorro. Gonzalo, nos acompañan un economista, también un agente inmobiliario, una psicóloga. Yo no sé si, Fran, a lo mejor queréis preguntarle algo, Jerónimo, al doctor Bernardos. Hola, Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal? Pues estás hablando que Murcia es de los más baratos, pero además yo considero que es un mercado de los más maduros. De hecho, aquí no ha habido subida de precio, a pesar de la escasez de oferta. No ha habido subidas de precios porque entiendo que en el periodo de compra los compradores no compran cualquier cosa como en otros sitios. Entiendo que ese es el motivo, no sé si tú lo tienes analizado. No, mira, aquí lo que sucede es que, más que nada, esto se remonta hasta la pandemia. Hasta la pandemia, el boom inmobiliario estaba localizado en muy pocas ciudades. Barcelona, Madrid, Málaga, Palma,
un poquito Valencia y poquito más. En las pequeñas capitales, Murcia no lo es, Murcia es la 8ª ciudad más poblada de España, en las pequeñas capitales no había boom inmobiliario, pero a partir de la pandemia y la mejora sobre todo de la ocupación y que los jóvenes tienen más ocupación y que a partir de 2021 los salarios suben más que la inflación, las cosas cambian. Y empieza a haber un mercado de la vivienda que funciona muy bien, que esto se para en 2023 por la subida de los tipos de interés. Porque, Jerónimo, la clave de todo es que los menores de 40 años prácticamente no han comprado vivienda. Y por lo tanto hay una gran demanda embalsada. La siguiente clave es que en España cada año se ahorra mucho. Y es verdad que no lo ahorran los jóvenes, sino los mayores. Pero cada año vemos transferencias de dinero desde mayores, es decir, padres a hijos. Y lo que observamos también es que, por ejemplo, en determinadas escuelas de élite de Barcelona y Madrid, las extraescolares las pagan los abuelos. Esto, en este momento, es un factor diferencial porque llegan los padres a decir, ya vale de tirar dinero con el alquiler. Vamos a hacer un plan para comprar una vivienda. Y en este caso, indiscutiblemente, los padres aciertan. Lola quería hacer una pregunta también. Pues quería aportar en que ¿no? Decía ¿no? que el mercado inmobiliario ¿no? que estaba como muy sensible ¿no? y hacía ese paralelismo con el mercado del amor, pero yo creo que también es muy importante que con respecto a los jóvenes que no perdamos los factores que son estructurales, que esa capacidad de ahorro que pueden tener los jóvenes más o menos está muy relacionada con la temporalidad, con el paro juvenil y también con las oportunidades a nivel académico. Ahora mismo pues, los jóvenes tienen cada vez ¿no? una extensión ¿no? académica que por ejemplo no estaba antes y esto condiciona pues, totalmente ¿no? desde cuando empiezas a participar en ese mercado laboral y cuando empiezas también ¿no? a tener esa capacidad de ahorro. Más que una pregunta era un apunte ¿no? y ver también ese feedback por su parte. Mira, parece que, según vosotros, los jóvenes, que comprar vivienda está más difícil que nunca. Y eso no es verdad. Yo lo que os diría es que para comprar una vivienda nunca ha sido fácil y hay que hacer esfuerzos. Sois la generación que más ha viajado, que más ha ido de restaurante, que más disfruta gastando. Entonces, todo en la vida no se puede tener. Y claro, si me dices, oye, hay pocas oportunidades de trabajo, hay todas las que quieras en este momento. En este momento es el momento de la economía española de los últimos 40 años donde hay más necesidad de trabajadores. Otra cosa es si uno trabaja en lo que sale o en el trabajo de los sueños. Y te voy a dar un dato que a mí me parece espectacular y es muy llamativo de lo que está sucediendo. El 90% de la población activa de los últimos 3 años, de su incremento, son extranjeros. El año pasado, los extranjeros, siendo muchos menos que los nacionales, tuvieron mayor generación de trabajo que los nacionales. Entonces, yo os diría que en lugar de buscar el trabajo ideal, en lugar de pasárselo pipa durante mucho tiempo, pues igual toca pasárselo un poco peor, pero tener una vivienda al cabo del tiempo. Es una cuestión de prioridades. Desde luego yo entiendo que usted se da cuenta, profesor, de que lo que está diciendo va en contra del relato dominante ¿no? en la sociedad, que es que el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes, pues es prácticamente imposible por los sueldos bajos, por lo caro que están los pisos, incluso por el acceso al alquiler. Mira, que un joven que vive en la ciudad de Barcelona pueda coger y pueda quejarse de que en Barcelona es muy difícil comprar una vivienda, te lo compro. Porque ni yo mismo podía comprarme la vivienda que tengo en este momento por una sencilla razón. Porque Barcelona, como Madrid, como Málaga, no son ciudades españolas, son ciudades del mundo y están en la Champions League y hay muchísimos extranjeros. En Barcelona ya hay más del 33% de los que viven que no han nacido en España. Esos extranjeros tienen mayor poder adquisitivo que lo tenemos nosotros y se quedan con los mejores pisos. Pero en Murcia eso no se vive. Y si yo me voy y miro el esfuerzo que cuesta comprar una vivienda en Murcia, pues veo que
si tengo una hipoteca, le puedo dedicar entre el 25 y el 28% de lo que gano. Claro, esto, si lo comparo con lo que yo estaba pagando en 2005, 6 y 7, que estaba por encima del 45, es mucho más barato. Pero me voy más. Si me voy a 1990 y 91, estaba por encima del 50. Y cuento el esfuerzo hipotecario, que cuentan las siguientes cosas: los ingresos, que cuenta el precio de la vivienda, los tipos de interés y el número de años de vigencia del préstamo. En los últimos años, como ha aumentado mucho el número de años de vigencia del préstamo y los tipos de interés son más bajos, bastante más bajos que históricamente, pues por ejemplo, es más fácil comprar una vivienda ahora que en 1991. En 1991 el tipo de interés de las hipotecas estaba al 16,5. Ahora, a final de año, lo tendremos al 2. La diferencia de capacidad es notoria. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que en los años 90 los jóvenes ahorraban. En la actualidad, no. En los años 90 yo no conocía a nadie que había viajado a Japón, a Australia, a Estados Unidos. Normalmente, cuando la gente se casaba, era el primer viaje. Ahora, todos tienen un máster viajero. Profesor, yo creo que nos ha dejado muchísimos argumentos para poder seguir debatiendo en esta mesa de actualidad. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Han sido más de 15 minutos que le hemos quitado de su apretada agenda, así que únicamente agradecerle el gesto y nada, estamos en contacto. Un placer. Hasta luego. Buenos días, hasta luego. Bueno, por aquí había sonrisillas, ¿no? Con eso de que los jóvenes no se esfuerzan y que lo quieren todo, quieren viajar, quieren comprar una casa, quieren ir a los mejores restaurantes y quieren hacer todo ese tipo de cosas. Yo creo que Lola no está muy de acuerdo con eso. Nada de acuerdo. Además es un discurso muy absolutista, en que luego es muy fácil desmontar viendo la tasa de lo que es el paro juvenil, viendo también, ¿no?, cuál es esa capacidad de ahorro de los jóvenes y cuál es la temporalidad que ahora mismo tienen muchos empleos. Entonces habrá jóvenes, ¿no?, que hagan ese máster viajero y habrá jóvenes que desgraciadamente ni siquiera se lo puedan permitir. La capacidad de ahorro, ¿no?, y el tipo de interés de las hipotecas a día de hoy está dentro de un contexto, ¿no?, y ese contexto ha cambiado absolutamente. Entonces tenemos otros factores que están influyendo en esa emancipación de los jóvenes. A ver, yo estoy de acuerdo en gran parte de lo que dice Gonzalo, en tanto en cuanto pues sí que es cierto que el problema de la vivienda es un problema que, aunque tiene muchas aristas, pues ya todos los economistas existe un consenso. Yo particularmente he hablado con Gonzalo sobre esto y existe un consenso sobre la problemática que, como también está diciendo Jerónimo, pues es una problemática de oferta que no queremos atender, que estamos viendo que la demanda supera ampliamente a la oferta y seguimos sin atender. Pero lo que respecta precisamente a lo que ha dicho Gonzalo sobre los jóvenes, estoy efectivamente parcialmente de acuerdo. Hay jóvenes que efectivamente pues hoy en día viven muy por encima de lo que vivieron sus padres o con un nivel de vida muy superior a como vivieron sus padres, está claro. La muestra está en que, como yo digo, hay personas en la universidad, es raro toparte con un chaval que no lleve un portátil propio, o es raro cruzarte con una persona que no esté estudiando en una propia universidad, cuando a lo mejor mi padre, en la época de mi padre, pues tenía que estudiar 1 o 2 hijos. Esto es una realidad, con lo cual, como digo, estoy de acuerdo con Gonzalo en que los jóvenes hoy en día gastan mucho más y destinan mucho más en este sentido capital a otra serie de prioridades, pero por otro lado pues efectivamente tenemos una clase joven muy precarizada, que eso es un debate muy profundo, porque tendríamos que entrar a hablar sobre los pensionistas también y sobre otros colectivos generacionales que tienen gran parte de culpa de que esto esté así, pero como digo, efectivamente estoy de acuerdo en lo que ha dicho la compañera, de que pues hay una gran parte de la población juvenil que está enfrentando muchos problemas. La tasa de paro juvenil lo muestra efectivamente los ingresos comparados con el resto de países de la Unión Europea, lo muestran mucha serie de indicadores macroeconómicos y microeconómicos, y en este sentido pues efectivamente debemos abordarlo no con discursos efectivamente absolutistas, sino con discursos pues oye, con una lupa, que es lo que no tenemos miedo en este país a coger, y una tabla de Excel y ver qué es lo que está pasando, puesto que en este país, como digo, las medidas que se aplican hasta ahora en ningún momento se ha cogido la lupa para analizar cuáles son las problemáticas, pues, y lo estamos viendo. Jerónimo. A ver, yo digo que en el mercado inmobiliario se suele hablar mucho de los síntomas, pero no de la enfermedad. Y la enfermedad de verdad, que es la que trae todos los síntomas, es la escasez de oferta.
Escasez de oferta en muchos sentidos. Primero, tradicionalmente, quien compraba obra nueva era alguien que ya tenía una vivienda, había comprado una vivienda, como ha dicho Gonzalo, compro no mi carta a los Reyes Magos, sino una vivienda para salir del paso, pasa el tiempo, se revaloriza, vendo y entonces me puedo permitir comprar una obra nueva. Eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no hay obra nueva. ¿Por qué no hay obra nueva? Por varias cosas. Primero, el precio de ejecución material. Lo que es simplemente materiales y mano de obra, sin contar impuestos, ni licencias, ni suelo, ni nada, estamos hablando que una vivienda en edificio, esté aquí o esté en Caravaca, esté en Juan Carlos I o esté en el barrio del Progreso, estamos hablando de unos 1.600 euros metro cuadrado. Solo el coste, sin suelo. Si fuera un adosado, estaríamos hablando de un mínimo de 1.800 euros metro cuadrado. Súmale el suelo. Súmale el tiempo que tardan en dar licencias. Y Jerónimo, y sin dejar de subir. Exactamente. O sea, quiere decir, ¿Y por qué sube? Porque suben los materiales y porque sube la mano de obra. Hablamos de que suben los sueldos, al subir los sueldos sube la mano de obra. Correcto. Entonces, ese es el y si problema. Suben sueldos, los costes laborales también suben vía impositiva, porque vía fiscal también te están subiendo, con lo cual tienes doble subida. Tienes subida de costes laborales, inflación de costes, a la misma vez que tienes inflación de precios. Eso es una problemática que efectivamente se están topando todos los constructores, por lo cual no se genera vivienda nueva. Y es que hoy en día todos los indicadores, yo no lo sé, como todavía hay gente en la opinión pública que desmiente ciertos indicadores. De hecho, bueno, ahí vemos lo que está pasando en el Banco de España, pero el Banco de España, antes de que entrase el exministro José Luis Escrivá, el Banco de España, con Pablo Hernández de Cos al frente, un gran economista al cual personalmente conozco, lo estaba diciendo: la creación neta de hogares contrastada con la producción de vivienda nueva nos arroja un déficit de menos 600.000 viviendas anuales que no se están produciendo en este país. Seguimos todavía con el discurso, por parte de algunos políticos, el de, bueno, pero si es que hay muchas viviendas vacías. Claro, ¿dónde están las viviendas vacías? ¿Dónde las hizo el Pocero a 180 kilómetros de Madrid? Ahí es donde está la vivienda vacía, ahí no quiere vivir la gente. ¿Dónde están las viviendas vacías? En medio del campo de Cartagena, ahí no quiere vivir la gente. La gente quiere vivir en Murcia, la gente quiere vivir en Cartagena, la gente quiere vivir en Madrid, en Barcelona, en las capitales, donde están las oportunidades, donde está el empleo. Con lo cual ese discurso yo creo que deberíamos desecharlo. Y por otro lado, el discurso ya de los grandes tenedores, señores, BlackRock tiene el 3% del parque de vivienda a nivel español. España es un país de pequeños propietarios y la principal fuente de ahorro de este país es la vivienda. Con lo cual, ¿quiénes son los propietarios de toda esa vivienda o ese parque de vivienda español? Los españoles, señores, los españoles, no son los grandes tenedores, son los españoles, los abuelos que antes ahorraban y compraban una segunda residencia que hoy alquilan. Con lo cual, esto hay que tenerlo claro, y como tú dices, se habla mucho de los síntomas, pero cuando hablamos del problema no queremos hablar porque no interesa hablar de él. Pues hablando también de los síntomas, ¿no? Y un poquito a colisión de lo que decía el compañero, que ya no solamente es que en las grandes ciudades donde está el empleo, es donde están los grandes servicios. Correcto. Entonces es muy importante también pues reivindicar una mejora de los servicios que te puedes ir a vivir a un pueblo que se está quedando vacío. Claro, y no tienes... es que a lo mejor no quiero. Claro, a lo mejor no quiero porque es que no tengo ni un médico de cabecera todos los días a la semana. Entonces yo creo que también eso es muy importante, ¿no? De cómo se está planteando el problema de la vivienda y a costa de qué, ¿no? Porque vivir en el pueblecito pues está muy bien, es muy tranquilo, pero si me cojo un resfriado, una gastroenteritis, ¿no? O tengo un bebé, ¿no? ¿Quién va a atender, ¿no? a esas personas? O a nivel transporte, ¿no? Tú que estás muy en contacto con los jóvenes, ¿cuál es la sensación que hay? ¿De frustración, de desesperanza? De decir, anda ya, pues ya veremos. Pues sobre todo frustración. Creo que sus oportunidades, ¿no? Con respecto al futuro vienen muy marcadas por lo que están viviendo ellos en el presente. Las rentas también de las familias han cambiado en los últimos años. También es una cuestión a tener en cuenta, porque si tú tienes unos familiares que económicamente te pueden apoyar, incluso ser tu aval, ¿no? A la hora de la compra de una vivienda, muy bien, pero no todos los chicos y las chicas tienen esas oportunidades. Los que compran se diferencian en dos: los que tienen padres con dinero y los que sus padres no tienen dinero. Bueno, yo diría hasta tres, ¿no? Los padres con dinero que te quieren prestar dinero. Ah, bueno, claro, eso es otra. Porque... Eso es otra. Claro, eso es otro capítulo aparte. Claro. Pero aquí en Murcia, Jerónimo, ¿qué se da más? ¿Los que llegan con los padres con dinero o los que llegan con los padres sin dinero? Vamos a ver, yo el problema sigo viendo, seguimos hablando de síntomas, yo el problema lo veo, al no haber obra nueva, por lo que estamos diciendo, la gente que tiene una vivienda de segunda mano, que históricamente la vendía para comprar la obra nueva, ahora no la vende, con lo cual tenemos una carestía en el mercado, no solo porque no aparezca obra nueva, sino porque no sale vivienda de segunda mano. Entonces, al tener esa carestía, ahora estamos teniendo récords de reformas.
Gente que antes vendía y para mejorar de vivienda ahora reforma. Entonces, ese mercado, lo que está ocurriendo y el gran peligro que hay de que se cree una nueva burbuja es precisamente por esa escasez de oferta. Igual que en el alquiler, el problema del alquiler no es el precio, que también. El principal problema del alquiler es la carestía de oferta, por una legislación hecha al revés. Entonces, ese problema, esos síntomas los vamos a seguir teniendo increciendo. Y como no se ponga una solución de verdad, vamos a seguir hablando aquí siempre de lo mismo, del problema de la vivienda. Jóvenes y no solo jóvenes. Claro. El problema de la vivienda la tiene todo el mundo. Pero hay que atacar a la enfermedad, no a los síntomas. Dar ayudas para alquiler, ¿para qué vale si no hay oferta? Limitar precios, ¿para qué vale si no hay oferta? El principal problema es que cada vez que en una inmobiliaria ponemos un anuncio de un alquiler, yo recuerdo, yo empecé en el año 92 y tardaba 3-4 meses en alquilar una vivienda que me encargaban. Ahora, cuando pongo un anuncio, me salen en 3 horas me salen 25 candidatos, de los cuales 20 son buenos. Entonces, y tenemos que quitar el anuncio corriendo. ¿Por qué? Pues se alquila enseguida, porque no hay oferta. Entonces, el problema es la oferta, tanto en venta como en alquiler, tanto en jóvenes como en medianos y como en mayores. Pero sí que es muy importante, Jerónimo, también a la hora de, dice, cuando damos ayudas, el problema es de oferta, pero es que la problemática se vuelve todavía más problemática cuando agravan la situación fomentando la demanda. Es decir, si hay un problema de oferta, no des ayudas para fomentar la demanda, porque, vamos a ver, la economía es un choque entre dos fuerzas, oferta y demanda. Cualquier economista sabe eso, y muchos que no son economistas también, porque han dado economía en bachiller o en BUP o en lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, si tú coges y tienes una escasa oferta y lo que haces es fomentar la demanda, lo que haces es que provocas un incremento todavía mayor de precios. Entonces se forma un bucle del cual no puedes salir, que es lo que está pasando actualmente, y la situación para los jóvenes se vuelve todavía más complicada. Y por eso a día de hoy es importante insistir en eso, que no solo es un problema de oferta que no atiende, sino que además los políticos, todas las políticas que están aplicando hasta la fecha, ayudas, los avales, el tema de financiar el 100%, son todo políticas de fomentar la demanda, políticas que agravan la situación. Quedan muy bien. O sea, cuando los jóvenes oyen, hay ayudas para alquiler, vamos a limitar. Porque claro, tienen la idea, lo que tú has comentado antes, de que las casas son de los grandes tenedores, los fondos buitre. Y que el problema Entonces, son vamos los a limitar precios. el alquiler. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga una casa en alquiler parece que sea Juan Roch, un multimillonario. Y no, como tú me hubieras dicho antes, el 98% tenemos nosotros visto más o menos son pequeños propietarios que desgraciadamente han comprado una casa para su hija cuando se y que a lo mejor está pagando la hipoteca de la casa con ese alquiler de la persona que tiene dentro. Yo iba a sumar una más a lo que ha dicho Gonzalo, además de las transferencias, iba a sumar los hijos que cogemos, no en mi caso, pero yo sí el caso de algunos familiares míos, ¿no? Los hijos que usurpan la segunda vivienda de sus padres, que la tenían a modo de inversión, y de como no tengo casa, papá, por favor, el piso este que tenías en alquiler, dámelo. Bueno, eso también lo veo. Es un tema que me temo que vamos a tener que seguir tratando en la tertulia, porque no está, bueno, porque está como está la cosa muy complicada cada vez más. A mí me llama mucho la atención el llamamiento que ha hecho el profesor digamos, a los recortes, a los ajustes de los presupuestos de los jóvenes, ¿no? Él le gusta mucho a esa austeridad que antes se pedía a las administraciones, ahora se está pidiendo a los jóvenes. En fin, son declaraciones bastante controvertidas que hemos analizado aquí en esta mesa, y una mesa que vamos a avanzar, ¿no? Con más temas, ¿no, Tati? Bien, pues vamos a hablar de otro asunto, pero para eso les vamos a poner esta imagen.